Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Tener una carrera en biología puede ser súper gratificante y muy emocionante. El estudio de la biología nos enseña a hacer preguntas, hacer observaciones, evaluar evidencia y obviamente resolver problemas. Los biólogos aprendemos cómo funcionan los seres vivos, cómo interactúan unos con otros y cómo evolucionan, entre otras cosas. Pueden estudiar las interacciones de los organismos con el medio ambiente o entre sí, o si tienen carreras en las industrias farmacéuticas, biotecnología o inclusive en la investigación médica. Esta profesión incrementa nuestra comprensión del mundo natural en el que vivimos y nos ayuda a abordar cuestiones de bienestar personal y preocupación mundial, como el cuidado del medio ambiente, las amenazas a la salud humana y el mantenimiento de alimentos que sean viables y abundantes. Pero la pregunta que ustedes me hacen de manera muy constante y la pregunta que la mayoría de las personas que no están metidas en este campo se preguntan es ¿qué hace un biólogo? Y en este video lo vas a descubrir. Y en general hay varios caminos o varios campos que puedes seguir siendo biólogo. El primero, investigación. Los biólogos que se dedican a hacer investigación estudian el mundo natural utilizando las últimas herramientas y técnicas científicas tanto en laboratorio como en campo, para entender cómo funcionan los sistemas vivos. Muchos trabajan en lugares exóticos alrededor del mundo y lo que descubren aumenta nuestra comprensión de la biología y puede ser puesto en práctica para encontrar soluciones a problemas específicos. Y aquí sí puedes trabajar y estudiar lo que tú quieras: hongos, plantas, bacterias, algas, animales, aves, insectos, caracoles, ornitorrincos o en fin, lo que tú quieras. O si los animales no es lo tuyo, puedes optar por el campo de la salud. Los biólogos pueden desarrollar campañas de salud pública para combatir enfermedades como la tuberculosis, el SIDA, el cáncer y las enfermedades del corazón, entre otras. Otros trabajan para prevenir la propagación de enfermedades raras y mortales, además que algunos biólogos trabajan para organizaciones como los Peace Corps o ayudan a traer servicios de salud necesaria a regiones menos desarrolladas. Y también pueden desarrollar vacunas, medicina, etc, etc. Pero si ni los animales ni las personas es lo tuyo, puedes dedicarte a gestión y conservación ambiental. Los biólogos en carreras de gestión y conservación están interesados en resolver problemas ambientales y conservar el medio ambiente. Los biólogos pueden trabajar en zoológicos o en acuarios y llevar a cabo programas de recuperación y preservación de especies y sirven como conducto para educar al público en general. Pueden existir otras oportunidades potenciales de empleo en agencias estatales y federales de recursos naturales, empresas privadas de consultoría ambiental o centros de rehabilitación de vida silvestre. O si no, educación. Ya sea dentro de un salón de clase, un laboratorio de investigación, en campo o en un museo, son maestros que siempre están en constante búsqueda de nuevas formas de enseñar conceptos biológicos y nuevos recursos para la educación en aulas de biología. Desde nivel primaria, secundaria, bachillerato hasta la universidad, son biólogos que se dedican a la academia, ya sea en grados de maestría o doctorado, y pues también hacen algo de investigación. Pero la ventaja es que eso no es todo. Hay muchísimas carreras para los biólogos que desean combinar su formación científica con interés en otros campos, como es la biotecnología. Biólogos que desarrollan y mejoran productos desde alimentos hasta medicina. Los científicos en este campo pueden trabajar en ingeniería genética, desarrollo farmacéutico o bioingeniería, entre otros. Ciencias forenses. Los biólogos forenses trabajan con el Departamento de Policía y otras agencias de aplicación de la ley, usando métodos científicos para descubrir y procesar evidencia que puede ser usada para resolver crímenes. Política. Los asesores científicos trabajan con legisladores para crear nuevas leyes sobre temas como la investigación biomédica, la protección del medio ambiente, y pues sus aportaciones son esenciales ya que están asegurando que las decisiones están basadas en ciencia sólida. O al menos eso queremos creer. Esperemos que así sea. Vamos, biólogos políticos. En los negocios o en la industria, los biólogos trabajan con compañías farmacéuticas y proveedores de productos, así como servicios científicos para investigar y probar nuevos productos. También podemos trabajar en ventas, marketing o relaciones públicas. Economía. Los biólogos que trabajan en este campo pues son profesionales capacitados que trabajan con el gobierno y otras organizaciones para estudiar y abordar los impactos económicos en temas biológicos, como la extinción de especies, la protección de los bosques y la contaminación ambiental. También pueden estudiar los impactos de la socioeconomía, economía ambiental o economía ecológica. Sí, existen todos esos tipos de economía. Y si te metiste a estudiar biología porque pensaste que no ibas a ver matemáticas, pues también hay biólogos matemáticos.
Los biólogos en campos como la bioinformática, la bioestadística y la biología computacional aplican técnicas y modelos matemáticos para resolver problemas de índole biológica, como el modelado de procesos de ecosistemas, secuenciación de genes o la dinámica de los ecosistemas, ya sea con poblaciones, comunidades, etc. Escritura y comunicación científica. Son periodistas o escritores que tienen algún antecedente en ciencia y pues son los que se encargan de informar al público en general sobre temas biológicos relevantes y emergentes. Son biólogos con excelentes habilidades en escritura y en comunicación y pueden ser empleados en revistas de alto prestigio como Science y Nature, así como Discovery o National Geographic. Inclusive puedes trabajar en la industria del entretenimiento como Hollywood y en el mundo del cine al ser consultor de ciencia para alguna serie o alguna película. Arte. Todas las ilustraciones que ves en un texto de biología, así como en artículos de periódicos y revistas, fueron creadas por talentosos artistas con un profundo conocimiento de la biología. Los individuos de este campo pueden ser empleados de revistas, museos, inclusive de editoriales. Y pues como la biología es un campo bastante grande, pues puedes trabajar y puedes dedicarte realmente a lo que tú quieras, todo lo que tenga vida, entonces tú sabrás. Entonces, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y espero que haya sido informativo, ya que ustedes tienen como esta constante curiosidad de saber, ok, voy a estudiar biología, pero pues a qué me voy a dedicar o dónde me van a contratar. Y pues están, solamente son algunos ejemplos. Muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en mi conferencia de BioTips. Esta semana estuve participando en un congreso por Twitter, que era pues en 140 caracteres a través de diversos tweets, pues explicar un tema. En este caso yo estuve tuiteando acerca de control biológico y de producción de insectos. Así que si quieren saber cómo estuvo, pueden checar la liga abajo. Se quedó guardado todo en Storyfy, no solamente para que vean mi presentación, sino pues la de mis demás compañeros biólogos. No se les olvide checar los diferentes videos de mi segundo canal, Sofía Biologista. Ahí llevo 2 videos, el primero fue de dinosaurios y el segundo estoy hablando un poco acerca de los ajolotes, ya que a veces en semanas no subo video aquí, pero estoy subiendo videos en el otro canal. Vayan y suscríbanse. Y ya, creo que eso ahora sí sería todo. No se olviden de visitar TheBiologistApprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales y yo los estaré viendo en el siguiente video.